¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su clase de Biología 1. El día de hoy vamos a continuar con los temas que veníamos viendo. Hoy vamos a ver el de energía y los seres vivos. Mi nombre es Lenin Escobar Pérez, acompáñanos. Entonces vamos a ver una breve introducción acerca de cómo es que funciona la energía en los seres vivos. Recordemos que cuando hablamos de seres vivos nos referimos a todos aquellos que pueden tener algún movimiento, realizan cierta función, por ejemplo, el de respirar. Entonces es tanto para personas, animales, plantas y otros organismos que incluso no observamos. Entonces aquí nos dice que la energía de los seres vivos se obtiene mediante la molécula llamada ATP, que significa adenosín trisfosfato, y es la encargada de sintetizar el azúcar y convertirlo en energía. Entonces, aquí nos dice que aunque son muy diversas las moléculas que contienen energía almacenada en los enlaces, es el ATP la molécula que interviene en todas las transiciones, es decir, intercambios de energía que se llevan a cabo en las células. Entonces, este ATP lo vamos a encontrar en las mitocondrias, y en las mitocondrias pues se va a realizar toda esa síntesis de azúcares que finalmente se van a transformar en energía. Entonces va a haber un intercambio ahí donde va a haber una transformación y pues finalmente pues vamos a tener la energía para que las células puedan realizar su función. Entonces aquí nos dice que el ATP está formado por adenonina, ribosa y 3 grupos fosfatos. Contiene enlaces de alta energía entre los grupos fosfatos. Al romperse dichos enlaces se libera la energía almacenada. Entonces algunos organismos, algunas especies, por ejemplo, como las luciérnagas, pues realizan esta síntesis para que puedan liberar energía. Entonces es como obtenemos la bioluminiscencia. También en algunos otros organismos, por ejemplo, hay unos peces que pueden producir luz, o las anguilas. Entonces es debido a esto, al ATP, que ellos pueden finalmente liberar lo que es la energía. Ahora, la siguiente pregunta que nos hace aquí, nos dice, ¿te has preguntado de dónde proviene ese calor en los animales? Entonces, para ser más analítico y reflexivo, pues vamos a ver la siguiente información, que nos dice que regulan su temperatura a los que se le llaman homeotermos. Entonces, estas especies que son homeotermos, pues pueden regular su temperatura. Por ejemplo, si hace frío, pues van a producir calor y viceversa. Entonces, otras funciones importantes de los seres vivos son, por ejemplo, el crecimiento y la reproducción, que se aprecian en general por el aumento de su tamaño y por su multiplicación respectivamente. Entonces, ¿qué vamos a observar? Que pues el ATP es de vital importancia para que las células pues puedan reproducirse, puedan crecer, y de esa manera es como nosotros pues nos vamos desarrollando, ¿verdad? Vamos creciendo desde que nacemos hasta llegar a la etapa adulta, y aún así no dejamos de reproducir, por ejemplo, las células, ya que las células pues estas se van renovando. Nos dice que la célula es la unidad de todo ser vivo, es capaz de realizar estas funciones porque se alimenta, crece, respira, se mueve, trabaja y se puede reproducir. Entonces, esa es la función de la célula y que va realizando durante su tiempo de vida, es decir, su ciclo de vida. Entonces, durante esto, pues, esta célula se va a reproducir y va a dejar nuevas, y esa, pues, se va a morir. Y así en nuestro cuerpo, pues continuamente hay células que se van muriendo y otras pues van creciendo y van realizando la misma función. Ahora, la suma de todas las funciones que realiza un organismo o una célula recibe el nombre de metabolismo. Y alguna vez hemos escuchado esa palabra. Entonces, ¿qué es el metabolismo? Y aquí nos dice que, y la rama de la biología que se encarga de su estudio de la bioenergética. Entonces el metabolismo es el estímulo de cómo responde nuestro cuerpo hacia ciertos factores. Ahora, para esas funciones puede llevarse a cabo, los seres vivos o las células requieren de materia y energía. Entonces las células a través del organismo pues van a obtener alimentos y van a obtener energía de otras partes. ¿Y qué van a hacer las células? Lo van a sintetizar, es decir, lo van a transformar
para finalmente producir el ATP, la energía, y poder hacer las diferentes funciones que puede realizar una célula. Las definiciones más sencillas y aceptadas definen a la energía como la capacidad de realizar un trabajo. Entonces, por lo regular, cuando nosotros íbamos en la secundaria, habíamos escuchado esta palabra, y que es la capacidad para realizar un trabajo. Entonces, nosotros cuando hacemos alguna actividad, el correr, el leer, caminar, levantar algo, entonces pues estamos realizando un trabajo. En nuestras células también, dentro de nuestro cuerpo, nuestro organismo, van realizando un trabajo. Entonces, de esa manera, pues estas células pues pueden cumplir su función. Ahora, aquí nos dice también que se incorporan a su cuerpo una mayor cantidad de nutrimentos que formen parte de su nueva materia viva para poder crecer o reemplazar a las que pierden. Entonces, pues una vez que las células se mueren, pues ya hay otras células hijas que van cumpliendo la misma información, la misma función. Un ejemplo son las plantas que absorben agua y sales disueltas en el suelo y adquieren del aire el carbono, que es parte del CO2. Entonces, la planta va realizando su función, pero dentro de la planta pues son miles de células que van realizando pues diferentes funciones. Estas también utilizan la energía luminosa del sol para llevar a cabo la fotosíntesis. Entonces, de esa manera, pues estas células pues van obteniendo energía del exterior y la van a transformar. El ser humano es un transformador de varios tipos de energía que funcionan en forma constante, por lo que el concepto de energía también se aplica en su nutrición, en especial en el consumo de alimentos. La caloría es la unidad que se utiliza para medir el contenido energético y se define como la energía térmica necesaria para elevar 1 grado centígrado a 1 gramo de agua. Entonces, depende de nuestra alimentación, pues nosotros pues vamos a tener mayor energía o menor. Si nosotros consumimos alimentos chatarras, no va a ser la misma energía que si nosotros consumamos alimentos que son nutritivos. De esta manera, pues nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo. Ahora, aquí tenemos el siguiente subtema, que es el metabolismo, que nos dice que son las reacciones metabólicas de la célula, la obligan a estar en constante actividad. Las concentraciones de sustancias cambian continuamente en el interior de la célula y otras más entran o salen de esta. Entonces hay ciertos líquidos, ciertas sales que van a estar entrando y saliendo de lo que es la célula. Entonces de esa manera pues se mantiene hidratada, entran moléculas que van a hacer ese intercambio, pero no todas van a poder entrar, sino que las más grandes las va a retener y las más chicas solamente van a pasar. Entonces es toda una transferencia, un intercambio que se puede producir en la célula. Entonces a esa secuencia se le conoce como ruta o vía metabólica. En algunos casos las distintas vías metabólicas pueden interrelacionarse. Entonces el metabolismo es muy de vital importancia en nuestro organismo para que nuestras células pues puedan desarrollar diferentes funciones. Ahora aquí tenemos las enzimas, que nos dice que para regular el curso de los distintos procesos o vías metabólicas, como sucede en la fotosíntesis y la respiración. Entonces, así como las funciones de muchos órganos, existen proteínas especializadas llamadas enzimas, y estas enzimas también van a realizar diferentes funciones en nuestro organismo. Recordemos que tenemos distintas enzimas que le van a ayudar a nuestro cuerpo. Por ejemplo, tenemos la saliva. ¿Qué pasa con la saliva? Que nosotros cuando consumimos alimentos, la saliva baña el alimento y hace que se degraden más rápidamente. Después es introducida a nuestro estómago, pero que siguen realizando esa función de sintetizar. Ahora aquí nos dice la siguiente pregunta: ¿qué es una enzima y su función? Las enzimas son normalmente proteínas, pero algunos tipos muy concretos de cadenas de ARN también pueden tener función enzimática. ¿Cuáles son sus funciones? Pues las principales son: una enzima es un catalizador biológico, es decir,
Es una proteína que acelera o facilita la velocidad de una reacción química específica. Entonces van a acelerar esas reacciones para que sea más rápido. También otra de sus funciones es que hay enzimas que cortan el ADN, hay enzimas que pegan el ADN, hay enzimas encargadas de cortar otras proteínas o de añadirles o eliminarles otras moléculas. Entonces vemos que son de mucha importancia estas enzimas. Si no las tuviéramos, pues habría un proceso más lento, una reacción química más lenta en nuestro cuerpo. También otra de sus funciones es que cada enzima es capaz de facilitar o acelerar la interacción o ruptura de un conjunto o una molécula determinada, pero no de otras. Entonces cada enzima pues va a tener su función. No puede tener reacción en otra parte o con otra estructura, sino que ya están bien definidas. Ahora aquí vemos un ejemplo de lo que es el ciclo de las interacciones entre enzimas y los sustratos. Entonces, en la parte de arriba vemos los sustratos, cómo se introducen a las enzimas. También tenemos el sitio activo de la enzima y posteriormente tenemos los sustratos y el sitio activo que cambian de forma. Entonces vemos aquí cómo va introduciendo, se va introduciendo y va cambiando la forma en el punto número 2. En el punto número 3 ya tenemos que los sustratos unidos abandonan la enzima que queda lista para un nuevo par de sustratos. Entonces una vez que ya lo transformó, sigue la siguiente proteína que pues la va a estar cambiando, ¿verdad? La va a estar sintetizando. Entonces esa va a ser su función de una enzima en específico. Ahora aquí tenemos el siguiente mapa conceptual que nos habla sobre las características de las enzimas. Entonces aquí tenemos el sustrato, que es la sustancia transformada por la enzima. Tenemos la acción de las enzimas en la forma y que catalizan lo que es el lugar activo, el pH, temperatura, factores o coenzimas y el producto. Entonces estas enzimas pues van a ser proteínas catalizadoras específicas que actúan por presencia y al final se van a recuperar. Entonces pues van a hacer toda esta función a lo largo de nuestra vida. Ahora aquí tenemos el siguiente mapa conceptual que nos habla sobre la división de las vías o rutas metabólicas y nos dice aquí que el metabolismo celular la suma de todas las reacciones químicas que ocurren en una célula y estas se pueden dividir en dos. A lo mejor ya las han escuchado. Es familiar lo que es los conceptos y es el anabolismo y catabolismo. El anabolismo pues va a ser la etapa constructiva, donde la célula obtiene energía y material para trabajar, construir, reparar, crecer, dividirse y muchas otras funciones. Ahora tenemos también el catabolismo, que es la etapa de degradación de sustancias que va acompañada de liberación de energía. Entonces es va a sintetizar cierto alimento para convertirlo en energía. También tenemos los procesos metabólicos, que son que nos dice que las plantas proveen de oxígeno a la atmósfera y son el primer eslabón de la cadena alimentaria. También no solamente las plantas, sino las microalgas y las algas, que son los productores primarios. Y estos, si se llegaran a desaparecer de nuestro planeta, se rompería el equilibrio, es decir, rompe con lo que es la cadena trófica, ya que muchas especies, incluido el ser humano, se alimentan de ellas. Las plantas, las algas y algunas bacterias tienen la capacidad de elaborar su propio alimento. Entonces, una vez que estos producen su propio alimento a través de la fotosíntesis, pues a nosotros, por ejemplo, como personas o a los animales, les van a servir como fuente de alimento. Entonces nosotros pasamos a hacer la etapa 2 de la cadena trófica. Y por eso es que es de vital importancia las plantas, las algas y las microalgas y algunas bacterias que van a fotosintetizar y que van a servir de alimento.
Aquí tenemos el siguiente mapa conceptual que nos habla sobre la respiración celular, y aquí nos dice que la respiración es el proceso de liberación de la energía química contenida en los alimentos, y existen diferentes tipos de respiración. Tenemos la aerobia y la anaerobia. Entonces, en la aerobia pues es la degradación de nutrimentos de presencia de oxígeno molecular, es decir, que ciertos organismos van a ocupar de oxígeno para poder sobrevivir. Entonces, gracias a esta respiración aerobia, pues puede existir la glucólisis, que es la degradación de la glucosa. Se desarrolla en las plantas, por ejemplo, el ciclo de Krebs, que es la liberación de hidrógeno y dióxido de carbono, como consecuencia del oxígeno que ingresa. Entonces va a haber un intercambio en las plantas. Tenemos también la cadena respiratoria. De los hidrógenos se produce energía para formar energía, que es el ATP. Ahora, del lado contrario tenemos lo que es la respiración anaerobia. Entonces, en esta pues no ocupan el oxígeno, y por lo regular podemos encontrar algunas bacterias que se encuentran en el océano, que se encuentran en cuevas, se encuentran en grietas a muchos metros de profundidad, y estas se pueden dividir en glucólisis y fermentación. Entonces, en la fermentación pues vamos a observar también levaduras o bacterias que no van a ocupar del oxígeno para poder desarrollarse y cumplir su función. Aquí tenemos las formas de nutrición autótrofa y heterótrofa. Entonces, aquí los organismos autótrofos, pues como ya lo hemos visto, los organismos autótrofos se dividen en fotosintéticos y quimiosintéticos. Estos según obtengan su energía de la luz solar o por medio de las oxidaciones de productos orgánicos. Entonces tenemos la nutrición celular autótrofa, que se divide en dos, que son los fotoautótrofos y quimioautótrofos. Entonces, en el primero pues nos habla de las células con clorofila. Es decir, que pues van a tener fotosintetizadores, es decir, que van a ser sensibles a lo que es la luz. Y en el lado contrario tenemos a los quimioautótrofos, que algunos ejemplos son las procariotas sulfurosas, procariotas hidrogenosas, procariotas ferrosas y procariotas nitrificantes. Entonces es de vital importancia, por ejemplo, en la agricultura, este tipo de organismos quimioautótrofos. Tenemos el siguiente mapa conceptual también, que nos habla de los distintos tipos de nutrición heterótrofa. Entonces aquí nos dice que esta requiere de alimentos orgánicos ya elaborados, y se pueden dividir en tres, que son la nutrición holozoica, que se realiza en células y organismos que ingieren y digieren sus alimentos. También tenemos a la nutrición saprófita, que le efectúan organismos unicelulares y pluricelulares que viven sobre sustratos muertos. Es decir, que van a ser organismos muy pequeños o organismos muy grandes. Y por último tenemos a la nutrición de parásitos, que es la que efectúan organismos unicelulares o pluricelulares que viven y se alimentan a expensas de otros organismos que dañan. Es decir, que pues, un organismo va a conseguir el alimento y el otro pues se va a alimentar del organismo. Entonces, por eso es que se considera como nutrición de parásitos. Entonces, esto es muy importante en la biología, ya que podemos entender cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funcionan las plantas dentro de su interior, cuáles son esas reacciones químicas que van a procesar, y pues de igual manera cierta correlación que va a haber con los animales, cuál va a ser su función del metabolismo, de los órganos, de las células dentro de su cuerpo. Y podemos entender mucho más allá de cómo son sus rasgos de temperatura, de su medio, de diferentes factores que inciden en su sobrevivencia. Muy bien. Entonces, cualquier duda o comentario lo pueden hacer por la plataforma de Classroom. Estamos para servirles. Que pasen un excelente día.